¿Vieron la noticia, esto de que Tim Cook, el CEO de Apple, lo revoleó por la ventana, pero mal, a Facebook, diciendo te están mintiendo, no necesitan un carajo tus datos, es toda una mentira? Eh, ¿Qué onda con eso? Y ¿cómo se mezcla eso con la GDPR? ¿Alguien tiene alguna idea? Listo, pip, cortás ahí, Edwin. Va bien rápido cómo se enhebran todas estas cosas que estábamos hablando y por qué los datos son importantes, ¿ok? Tenemos por un lado todas las plataformas gigantescas de datos, como ser Facebook, como ser Google, so on and so forth, que básicamente en este momento tienen control total sobre los datos y cómo transformar esos datos en información y esa información después posiblemente en insights que le sirvan a anunciantes y demás, que es donde está la información básicamente, no solamente para targetearlo, sino para inclusive hasta poder modificar productos en base a esos datos. ¿Okay? Es el first party data que todo el mundo quiere ahora. La GDPR va a empezar a tratar de dividirlos de cierta forma, entre comillas, porque tampoco es que va a ser tan así. Vos nos podés iluminar un poquito más al respecto. Solo que lo que sí está sucediendo es que ¿a dónde corta? ¿Qué gran tajada le pega a eso? Vos viste lo de Abbas Media, viste que le están empezando, el FBI están empezando a investigarlos por tema de rebates y demás. Ellos están ganando de vuelta, sí, básicamente porque de alguna forma tienen que beneficiarse que Google, Facebook y las demás plataformas digitales los pasaron por encima, los cortaron del medio porque dejaron de tener valor agregado. Ahora que vuelvan a tener valor agregado con la semidivisión y con un tema de procesamiento de datos tipo más liberado, porque las plataformas van a tener que soltar mano de eso, es que vuelven a retomar un poco de poder. Y fíjate hasta dónde se sienten más o menos seguras que una empresa como Abbas, que ahora tiene otro mundito por detrás, ¿cómo se llamaba? Bing, no me acuerdo, el Zorro lo había contado. Eh, Le dice a Renault, que es uno de los grandes inversores, uno de los grandes anunciantes, es un auto y toda la macana, más allá de que esté bien o mal, le dice a una empresa francesa, che, mirá, nosotros hace esto de esta forma porque si no se arma un despelote, ¿viste? O cambian las agencias por encima, cambian nosotros. Están empezando a volver a tener poder sobre el área de creatividad. Así que vamos por ese lado, ¿viste? Es súper divertido. ¿Y por qué es interesante? Porque cada vez más está empezando la gente a entender que los datos son algo es algo que es una tecnología que no es tan abstracta. ¿Ok? Entonces, debido a esa cuestión, es que cada vez más está entrando, digamos, ves noticias sobre datos. Que antes no veías noticias sobre datos, porque no había noticias sobre datos, porque no era noticiable, porque a la gente no le importaba. Ahora se están dando cuenta que cuando están dando datos, están también dando entrada a su privacidad y un montón de cosas éticas, morales y demás. ¿Viste? Es como que de repente, así como de repente descubrimos que tratar mal a las mujeres estaba mal, como, oh, ¿en serio? Así que de repente estamos descubriendo que, oh, ¿en serio? Los datos vos estás dando para recibir. Y tenés que entender qué estás dando. Entonces, eso quizás en un futuro probable es que les van a quitar mucho más poder. Y cada vez son noticias que, a ver, no es que esté inherentemente mal que Facebook o Google le tengan tanto poder, el tema es que no saben todavía cómo manejarlo. Por eso suceden cosas como el escándalo que tiene Facebook en Myanmar, donde lo único que hizo fue exacerbar básicamente todo el odio que hay. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. En Myanmar no hay tanto internet y si hay algo que le gusta a Facebook y a Google y a toda la plataforma, claramente es tener más usuarios. Como ya son omnipresentes en toda la parte occidental, donde hay más o menos celulares, en los lugares donde no hay, internet siquiera, le ponen internet. Solo que, por ejemplo, en Myanmar, el internet es Facebook. Entonces, la única forma que tiene, o la mayor parte de la gente tiene, se mete en ese mundo. Perdón, voy a cortarla acá porque si no me voy de mambo. Perdón, ahora sí, bien cortito. Entonces, al palo es, los datos están empezando a ser parte del Vox Populi, eso hace que, por ejemplo, la política sea un poquito más proactiva en ese sentido, y si bien no creo que van a decirle, che, Facebook, Google, separen todos sus datos, denos todo, sí los van a bajar un poquito más de caballo, y eso puede darle oportunidad justamente dentro de la industria publicitaria, si querés, a agarrar y hacer, mi visión, a tener un poquito más de poder de vuelta sobre los anunciantes y moverse las cosas de forma diferente. Y ahí sí hay la posibilidad, que es la que está apostando, si querés, Sorrell, de tener first party data.
que ahora no tienen first party data. No van a tener, porque hay Google Data y Facebook Data, y paré de contar la data. Después hay todo un lado que tiene que ver con, bueno, cómo utilizar esos datos, que es tema para otra conversación. Pero por el momento me parece súper interesante justamente que, por ejemplo, una empresa, mira, cómo se entrelaza. Una empresa como Apple lo que hace, dice eh, que ellos cuidan los datos, que no puede creer que la gente no esté cuidando los datos, que Facebook ya haga yo eso, que cómo van a hacer eso, y la moral, y mis datos. Y tienen algo de razón, porque Apple lo que hace es te cuida los datos a rajatabla, a tal punto que, bueno, cuando hubo todo el terrorista que, que había utilizado un iPhone y el FBI le pidió al Apple que le destrabe el celular, y Apple le dijo no. Apple le dijo que no al gobierno de los Estados Unidos, tipo, no, acá amigo, hasta acá llegaste. Entonces, ¿qué pasa? Nada, Apple es mala onda y dice, no mala onda, hace lo que hace Apple inteligente, que dice, bueno, chicos, miren, hablemos de los datos, esta es la conversación, nosotros somos así de buenos, ustedes son unos hijos de puta. Y eso hace que obviamente la gente se enoje, que los políticos comiencen a actuar y demás y demás. Y después eso afecta a toda la industria como en sí. Y después está ahí toda una cuestión que nada, que Tincho podría hablar, que es sumamente interesante, que tiene que ver con exactamente qué puedes hacer con esos datos, digamos. Desde sí, está bien, como Cambridge Analytica, analizar el comportamiento político de alguien, que tiene sentido, pero inclusive puedes cambiarle los gustos a una persona, le puedes, o sea, tipo, realizar productos que sean completamente hechos a la medida. Y sobre todo los productos que se basan en software pueden aprender muchísimo más acerca de los datos. Todavía no hay un conocimiento, no hay una masa crítica de personas pensantes que sepan cómo manejar esa cantidad de datos para poder hacer cosas. Digamos, o sea, por lo menos un entendimiento técnico, ni siquiera una parte práctica, pero digamos, yo como entendimiento técnico sé que es SQL, sé cómo utilizar SQL, digamos, conceptualmente, si puedo sacar este tipo de cosas más o menos de SQL, estas no, y demás, digamos. Pero hay una falta de conocimiento en general, gente que esté demasiado especializada y sobre todo que le hagan caso a esa gente, ¿viste? El sistema todavía no le hace caso a la gente, digamos. Los bancos tienen un montón de información sobre nosotros, no la saben manejar justamente por esos dos motivos, porque no hay la suficiente cantidad de gente especializada y tampoco hay gente que escuche a la gente especializada, porque arriba, nada, la gente le cuesta entender, digamos, de vuelta. Es un tema nuevo, son como cambios de la percepción y sistémicos que son muy jodidos. En este caso, el entender qué datos vas a sacar, boludo. Me hace recuerdo a Westworld. Westworld estaba hecho básicamente ¿para qué? Para sacar datos de cómo se comporta el ser humano para poder entender cómo es. O sea, ese es el nivel de abstracción al cual vos podrías teóricamente hablar, podrías llegar teniendo un buen conocimiento de cómo manejar y manipular estos datos que vos tenés, digamos. Entender. Me fui de mambo, boludo, perdón. Perdón, ya está, ahí está. Ahí querías audios. Eso. Y esa es la verdad, boludo. Para mí ahora todo el mundo se va a estar agarrando y se va a agarrar pedos.